El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: no tengan miedo a los hombres, porque nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, díganlo en pleno día, y lo que escuchen al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No, teman al que puede destruir con el fuego el alma y el cuerpo. ¿No se venden un par de gorriones por unos cuartos? Y sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga vuestro Padre. Pues ustedes hasta los cabellos de la cabeza los tienen contados. Por eso no tengan miedo, no hay comparación entre ustedes y los gorriones. Si uno se pone de mi parte ante los hombres, yo también me pondré de su parte ante mi Padre del cielo. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre del cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, queridos hermanos. Bien, hoy celebramos, como decía al comienzo de la misa, 12º domingo del tiempo ordinario. Y hoy el Señor nos invita pues a confiar siempre en su divino poder y en su protección. Nosotros los seres humanos no fuimos creados para sufrir, Dios no quiere que nosotros suframos. Sin embargo, a veces Dios permite ciertas situaciones, no para castigarnos, sino para santificarnos, para abrirnos ese camino hacia la gloria. El mundo nos enseña que no debe haber cruz, pero Cristo nos enseña a que no hay cristianismo sin cruz, que necesariamente el camino hacia la gloria está marcado, está direccionado por la cruz, y que la cruz nos purifica, nos santifica y es el medio seguro para alcanzar la gloria. Es por eso que Jesús hoy nos dice y nos recuerda: no tengan miedo. Y en otras palabras sería decir: confíen. Lo dice también en el Evangelio de San Juan: no teman, crean en Dios y crean también en mí. Y nos hace una promesa de vida eterna. Y lo que Dios no nos da en este mundo, nos los da en la gloria. A una santa, no recuerdo ahorita el nombre, le hacía ver: en este mundo sufrirás, pero la felicidad que tengo para ti no te la voy a dar en este mundo, sino en la vida eterna. Nosotros queremos siempre estar felices, ¿verdad que sí? Todo el tiempo. Pero a veces nuestra vida está marcada por la cruz. Cuando vivimos de verdad el Evangelio, no es solamente ser cristiano, no es solamente parecer cristiano, es que realmente debemos vivir como cristianos. Pero ese vivir como cristiano causa incomodidad a la sociedad. Hagamos memoria, queridos hermanos, de cuántas veces nosotros, por predicar el Evangelio, por vivir como cristianos, hemos sido incómodos para algunas personas. Empezando por nuestra propia familia a veces. ¿Cuántas esposas no tienen que aguantar al esposo que no cree, que es frío en la fe y que la critica porque todos los domingos va a misa? O viceversa, también pasa de forma contraria. El esposo es el que va a la misa y la mujer lo critica y le dice santurrón. O los hijos a los padres, o los padres a los hijos.
o los tíos, los hermanos. Y a veces recibimos críticas por el solo hecho de ser cristianos, pero también lo recibimos en el trabajo. ¿Cuántos de ustedes a lo mejor han recibido algún desprecio, algún desplante en algún lugar, en un sitio de trabajo, por el solo hecho de profesar su fe? Esa es una forma de persecución. ¿Cuántas veces hemos sentido que nos discriminan por sencillamente portar una cruz en el pecho, por tener una imagen frente a tu casa, por ir a las procesiones en Semana Santa, por venir a la misa? Pero no tengamos miedo y que no nos importe lo que piense el hombre, que nos importe lo que piense Dios. Hay gente que vive un cristianismo a escondidas, a la secreta, y pasan por frente de la iglesia y les da pena hacerse la cruz. Y aquí de repente uno los ve con las manos juntitas, rezando, siendo muy devotos, pero a lo mejor afuera ocultan su fe por miedo a que los critiquen. No, no debe ser así. Debemos manifestar al mundo que somos verdaderos cristianos con convicción, con alegría, por supuesto con caridad siempre por delante, pero con firmeza, con valentía de espíritu, que nosotros podamos profesar siempre nuestra fe, sin miedo al que dirán, sin miedo a que nos critiquen. A veces los niños, o por ejemplo en un lugar público, en una oportunidad había unos jóvenes que fueron a un sitio de comida rápida en un centro comercial y uno de ellos se hacía la cruz para comerse una pizza y los otros le empezaron a bromear. Pero el muchacho fue auténtico y con seguridad y con valentía dijo: pero ¿y cuál es el problema? Yo soy cristiano, profeso mi fe, bendigo los alimentos y pido la bendición para mí. Eso es ser verdadero cristiano. Un pequeño ejemplo. No ocultó su fe, no le importó lo que dijeran los demás, sino que tuvo convicción. Pero eso es un ejemplo pequeño. Pero vamos a ejemplos más profundos. En Nicaragua persiguen a la gente, a los cristianos, por el solo hecho de profesar que son cristianos. Al obispo de allá lo pusieron preso, a las hermanas de la caridad las exiliaron y han hecho cantidades de cosas contra la iglesia por ser cristianos. Es una persecución. Vayamos a África. Gracias a Dios nosotros podemos venir a misa todos los domingos tranquilamente. Pero en África ir a misa es una odisea. Tú sales de la casa, yo no he ido, pero basta ver las noticias. Las personas salen de su casa y no saben si van a regresar. Un cristiano en África es verdadero cristiano. Sale, va a misa, pero no sabe si estando en la misa llegan grupos radicales y los asesinan. No sabe si va a volver a casa. Es un acto de valentía, es un acto de verdadera fe, es un acto de amor. Por eso nosotros valoremos lo que tenemos y que no nos dé pena manifestar nuestra fe. Uno de los padres capadocios, San Gregorio Nacianceno, decía que no solamente hay que parecer cristiano, sino serlo de verdad. Vivir el evangelio, no es solamente predicarlo. A veces somos muy buenos predicando por la boca, pero en la vida cotidiana, no actuamos conforme a Cristo. El Señor nos invita hoy a que realmente vivamos el evangelio, que lo hagamos vida como la Virgen. ¿Qué dijo Jesús de la Virgen? Cuando le dijeron: dichosa la madre que te amamantó, dichoso el pecho que te crió, los brazos que te criaron. Y Jesús viene y le dice: más dichoso aquel que escucha la palabra de Dios y la pone por obra. Él no despreció a la madre, más bien exaltó su figura de discípula, porque ante todo, María, además de ser madre de Dios, es
la primera fiel discípula, porque ella escuchó el mensaje del ángel, lo creyó y lo hizo vida. Ella se anonadó cuando ella dijo, hágase en mí según tu voluntad. Aplazó todos sus proyectos. Se olvidó de sus proyectos para hacer la voluntad de Dios. He aquí la esclava. Los esclavos no piensan por sí mismos. Ellos no hacen proyectos. Piensan por el amo. Bueno, María se reconoce como la esclava del Señor y ya no son sus proyectos los que cuentan, sino los de Dios. Nosotros debemos hacer lo mismo. Pero para eso tenemos que llenarnos de valentía, pedirle al Espíritu Santo que nos dé fortaleza de espíritu, porque el ser cristiano, el vivir la fe, causa incomodidad allá afuera a muchos, a los familiares, a los vecinos, pero que eso no nos quite la paz, que eso no nos quite las ganas de seguir adelante, que eso no nos quite las ganas de evangelizar, al contrario. Es que decía San Juan María Vianney, que si todo en la vida cristiana te va bien, si no te encuentras dificultades, si no te encuentras al demonio poniéndote trabas, es porque a lo mejor estás caminando en la misma dirección que él. Y él nos dice, nosotros tenemos que ir contracorriente, no como rebeldes sin causas, no, sino porque cuando vivimos el evangelio, molestamos a la sociedad. Mientras el mundo tiene una cultura de la muerte, promueve el aborto, promueve la eutanasia, promueve los antivalores, promueve el vicio en vez de las virtudes, el cristiano promueve las virtudes, promueve la cultura de la vida, promueve la buena cultura, la cultura cristiana. Y eso a muchos allá afuera le causa molestia. Pero no tenemos que tener miedo. Jesús lo dice, no teman a los que matan el cuerpo. Vamos a temer a Dios. ¿Cuántas veces por respeto humano no nos atrevemos a evangelizar a alguien? Por el que dirán. No me atrevo a corregir a alguien que está haciendo algo mal. No me atrevo a decirle la verdad. La verdad hay que decirla con crudeza, queridos hermanos, claro, con caridad, saber decirla en el momento oportuno. Pero hay que evangelizar. Voy a poner un ejemplo. Nuestro Señor Jesucristo, no hay nadie que ame más y que sea más misericordioso que nuestro Señor Jesús. Nos lo mostró en la cruz. Y eso no se discute. Sin embargo, Cristo, cuando tenía que decir las verdades, las decía, sin maquillajes, sin eufemismo. Nosotros ahora nos ofendemos cuando alguien nos dice, o cuando el Señor en su palabra nos exhorta, y nos ofendemos. Somos frágiles y no hay que tener miedo al qué dirán. Hay un pasaje de las Escrituras cuando Jesús, en el discurso del pan de vida, cuando les decía a la gente, tomen, el que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna. ¿Sí se acuerdan? Y desarrolló el discurso del pan de vida. ¿Y qué hizo la gente? Aquella multitud que lo escuchaba. Aquella multitud que lo escuchaba, muchos se fueron. Muchos se apartaron y dijeron, este está fuera de sí. ¿Cómo vamos a comer su cuerpo? ¿Cómo vamos a beber su sangre? ¿Acaso nosotros somos caníbales? Y se fueron. Jesús no se puso, ya va, vengan acá, les explico. No se justificó. Jesús dijo la verdad. Jesús reveló una verdad de salvación. Y más bien les dice a sus discípulos, a los 12 que siempre estaban con él, a los más cercanos, les dicen, ¿y ustedes también se irán con él? Con ellos. ¿Ustedes también se van? No se justificó, dijo la verdad, sin preocuparse de caer bien o simpático a la gente. A veces a nosotros nos gusta caer simpático, caer bien, y no nos gusta decir la verdad para no caer mal, pero no nos importe lo que digan los demás, que no nos importe lo que piensen. Tenemos que predicar el evangelio, tenemos que decir la verdad a tiempo y a destiempo, como lo dice San Pablo, con caridad ciertamente, pero decirlo.
que nos preocupe, queridos hermanos, lo que piense Dios de nosotros. Y hoy yo quisiera que nos hiciéramos una pregunta en dos dimensiones. ¿Qué piensa Dios de nosotros hoy? ¿Cómo estoy llevando mi vida cristiana? ¿Si yo estoy agradando a Dios o estoy agradando al mundo? Vamos a preguntarnos cada uno de nosotros vamos a preguntarnos eso. ¿Cómo estoy viviendo mi vida cristiana? ¿Si estoy agradando a Dios o prefiero agradar al mundo? A veces respetamos más a los seres humanos. Respetamos más a los seres humanos que a Dios. Y pudiera yo aquí pasar en la mañana dando ejemplos de cómo muchas veces somos infieles a Dios y preferimos serle fiel al hombre. Un ejemplo pequeño. En una oportunidad estaba alguien en un hospital y los familiares estaban allí con él y llegan protestantes y le dicen, vamos a orar por el Señor, pero el Señor era católico. Y el Señor dijo, no, a mí que me ore el Padre y mis hermanos católicos. Y muchos llegaron y dijeron, pero ¿cuál es el problema si son el mismo Dios? Si son nuestros hermanos. Y él le dijo, no, ellos son protestantes, nosotros sí somos cristianos. Y ellos, mentira que le oran al mismo Dios, no le oran al mismo Dios. Ellos hacen todo lo contrario a lo que Cristo ha querido. Y él dijo, yo tengo convicción y a mí me oran mis hermanos católicos, a mí me ora el Padre, pero los protestantes no por desprecio, no por rencor, no por discriminación, sino lo que debe ser. Él se siente católico y él siente que sus oraciones deben hacerse dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia hay salvación, fuera de la iglesia no hay salvación, aunque muchos digan ahora lo contrario. Pero hay muchos que dicen, fuera de la iglesia hay salvación. No, dentro de la iglesia hay salvación, no les quepa duda. Y este Señor no tuvo miedo de quedar mal delante de los hombres, pero quedar bien delante de Dios. Vamos a pedirle al Señor, queridos hermanos, que nos dé esa fuerza, esa valentía, para que siempre agrademos a Dios. Veamos la vida de los santos. Los santos no agradaron a los hombres, dieron su vida, entregaron su vida por amor a Dios. Cristo pudo haber quedado bien con los fariseos, con todo el pueblo de Israel, pero no, él quería quedar bien con el Padre del cielo y hacer la voluntad del Padre. La Virgen quiso quedar bien con el Padre del cielo. San José quiso quedar bien con el Padre del cielo. Y los apóstoles entregaron su vida por amor al Evangelio. Y así cada uno de los santos. Lean la vida de los santos. Se pusieron de parte de Dios, no de parte de los hombres. Y aquí lo dice el Evangelio. Quien se ponga de mi parte delante de los hombres, yo me pondré de parte de él delante de mi Padre. Es decir, el día del juicio final, si usted en la vida prefirió agradar al hombre, no obtendrá defensa en el juicio final. Pero si usted se pone de parte de Dios delante de los hombres, no importa que lo apedreen, no importa que lo crucifiquen, que a usted le importe lo que piense Dios. Ese día del juicio final tendrá un defensor. ¿Quién será ese defensor? Jesucristo. Se pondrá de parte de ti delante del Padre. Te defenderá. Ese será tu abogado. Pidámosle pues al Señor que nos conceda esa gracia de vivir para Dios, no para el hombre, sino para la mayor gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.